Buenas noches, doctor. A continuación explicaré la anatomía general del abdomen. El abdomen será una cavidad ubicada por debajo del músculo abdominal, donde encontraremos vísceras abdominales que están suspendidas por mesenterios y la pared musculoesquelética. En la parte superior limitará con el diafragma y la cavidad torácica. En la parte inferior formará el límite superior de la pelvis y en la parte lateral encontraremos a la presencia de las paredes laterales. Las vísceras abdominales están suspendidas por mesenterios y la pared musculoesquelética. Las vísceras abdominales conforman a la porción terminal del esófago, el estómago, el intestino delgado y grueso, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, el vaso, riñón, los uréteres y las glándulas suprarrenales. Dentro de los componentes a destacar, en la constitución ósea encontraremos a 5 vértebras lumbares y sus discos intervertebrales, a los huesos pélvicos que forman la porción superior y a los huesos de la pared torácica inferior, en donde resaltarán el borde costal, la 12ª costilla y la apófisis hipoides. En los componentes musculoesqueléticos encontraremos a los lados de la columna vertebral los cuadrados de los lomos, el psoas mayor e ilíaco, y en la parte lateral del abdomen encontraremos el transverso del abdomen, el oblicuo interno y el oblicuo externo. En la parte anterior encontraremos al músculo recto abdominal. La cavidad abdominal también presentará el mesenterio, el cual presenta una parte ventral en las regiones proximales del tubo digestivo y una parte dorsal en todo el sistema. Las diferentes partes de estos mesenterios se denominan en función de los órganos que suspendan. Dentro del peritoneo, este se encarga de recubrir la cavidad abdominal y está formado por una única de capas epitelioides que forman el mesotelio, más una capa de tejido conjuntivo. Por su parte, el peritoneo parietal recubre la parte abdominal y el peritoneo visceral cubre a los órganos. Dentro de las vísceras, estas pueden ser intraperitoneales y están suspendidos por mesenterios, y retroperitoneales, aquellas que no están suspendidos por esta capa y se encuentran entre el peritoneo parietal y la pared abdominal, destacando los riñones y los uréteres. Dentro de las paredes del abdomen encontraremos que en el límite superior se encuentra la apófisis hipoide y los bordes costales. En la parte posterior encontramos a la columna vertebral y en inferior a la parte superior de los huesos ilíacos. La pared del abdomen estará formada por un conjunto de capas, entre ellas destacándose la piel, el tejido subcutáneo, los músculos y sus fascias profundas, la fascia extraperitoneal y el peritoneo parietal. Por último, es importante destacar la división anatómica en 9 regiones abdominales, en las cuales encontramos 2 líneas horizontales a la línea subcostal por debajo de las costillas y a la línea intertubercular a la altura de las crestas ilíacas. Descendiendo más abajo encontraremos 2 líneas verticales, que son las líneas medioclaviculares. Entonces, si iniciamos con el hipocondrio derecho, este albergará el hígado, especialmente el lóbulo derecho, la vesícula biliar, el riñón derecho y la glándula suprarrenal derecha. En el epigastrio encontraremos al estómago, el páncreas, el hígado, su porción izquierda y a la aorta abdominal. En el hipocondrio izquierdo encontramos el vaso, el estómago, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. Si descendemos en el flanco derecho o la región lumbar derecha, estará presente el colon ascendente y el riñón derecho. En el mesogastrio se presenta el intestino delgado y el duodeno, en conjunto con la aorta abdominal. Y en el flanco izquierdo se presenta el colon descendente y el riñón izquierdo. En la parte inferior encontramos a la fosa ilíaca derecha o la región inguinal derecha, en donde se presenta el ciego, el apéndice y el ovario derecho, y la trompa de Falopio en mujeres y el uréter derecho. En la parte central inferior encontramos al hipogastro o región púbica, en donde se presenta la vejiga urinaria, el útero, la próstata en hombres y las porciones del intestino delgado. Y en la fosa ilíaca izquierda encontramos al colon sigmoideo, al ovario izquierdo, la trompa de Falopio en mujeres y el uréter izquierdo. Por último, es importante destacar al mesenterio. El mesenterio formará parte del intestino delgado, recubriéndolo alrededor de sí,
y tendrá una disposición oblicua de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. El mesocolon transverso, por su parte, será aquella parte que cubra al colon transverso y tiene una disposición más o menos horizontal que divide la cavidad peritoneal en dos grandes compartimentos, el supramesocolon y el inframesocolon. Por último, tenemos el epiplón mayor, que une la curvatura mayor gástrica del colon transverso y se extiende caudalmente cubriendo las asas de intestino delgado como un delantal, como se puede ver en la imagen. Tiene tres partes. Una parte inferior o ligamento gastrocólico, que en general hace referencia a la porción que está cubriendo el epiplón mayor, a la porción izquierda o el ligamento gastroesplénico y a la porción superior o ligamento gastrofrénico. Por último, el epiplón menor o ligamento gastrohepático es aquella parte que cubre la curvatura menor gástrica y el hígado. Continuando con la exploración en la anatomía de los órganos, es importante primero tener en cuenta fundamentos teóricos de la ubicación, la consistencia y las densidades de cada órgano. Hablando de las densidades, pues podemos ver que órganos como lo son el estómago van a presentar contenido hidroaéreo, es decir, un contenido dual de líquido y agua, mientras que otros órganos van a tener una densidad orgánica completa, como lo es el hígado, y así también encontraremos cavidades que presentarán cavidad y cantidades aéreas, en las cuales se resaltarán de manera oscura en la imagen. Continuando, encontramos aquí en un corte coronal la presencia del hígado. El hígado, pues, será un órgano importante en el cual es importante diferenciar que este se encontrará en relación con el diafragma aquí en la parte superior, correspondiendo a la cara diafragmática del hígado, y su parte o porción que está en relación con las vísceras internas, pues hace relación a la porción eh, intestinal del hígado. Esta cara pues guardará estrecha relación con diferentes estructuras. Entre ellas estará presente la vesícula, que podemos visualizarla en esta parte de aquí, y también guardará relación con el intestino, y en la parte posterior esta cara guardará relación con el riñón, como lo podemos visualizar. Si tomamos una tomografía con un medio de contraste, como lo podemos ver en la siguiente imagen, pues este es un corte axial, pero en el corte coronal visualizaremos una estructura importante dentro del hígado. Y esta corresponde a la vena porta. Esta estructura de aquí será una vena principal, la cual se encargará de la irrigación del hígado. Y también será referencia para encontrar a la vena esplénica, que la podemos localizar adyacente. Continuando con ello, podemos localizar igualmente debajo del diafragma otra estructura que será importante, que hace relación al vaso. Y a cada lado de la columna vertebral, pues encontraremos al riñón derecho, en el hemidiafragma derecho, y asimismo en el otro lado encontraremos al riñón izquierdo. Así, continuando, otra estructura importante a destacar la podemos visualizar aquí, que es el páncreas, el cual pues continúa con el cuerpo del páncreas, como lo podemos visualizar aquí, y con la cola del páncreas. Continuando con las estructuras intestinales, podemos visualizar claramente cómo el esófago pues se encuentra una porción especial aquí. El esófago, como lo podemos ver aquí, directamente pues descenderá, y en el lado más lateral encontraremos lo que es al estómago, con su porción de cardias, el fundus. Si nos vamos más
a la parte de adelante, encontraremos que el estómago desciende para dar origen a toda su estructura importante, formando el cuerpo del estómago y el antro pilórico, así también formando lo que es el píloro. Continuando con ello, pues se puede visualizar que en esta estructura vamos a encontrar el bulbo duodenal. Este bulbo duodenal pues se puede localizar en esta parte inferior al hígado y con ello la segunda y tercera porción del duodeno que corresponden a las partes remarcadas. Tras remarcar esta porción vemos que si nos vamos a la porción anterior, poco a poco es evidente la formación y la presencia del yeyuno enmarcada en toda esta zona de aquí. Vemos poco a poco como el intestino pues pasa al lado izquierdo y después al dirigirse por toda la periferia llega al lado derecho. Aquí encontraremos lo que es la porción del ciego y si vamos aumentando en la parte anterior encontraremos la porción ascendente del colon. La parte que limita con el hígado hará referencia al ángulo hepatocólico y si continuamos con su trayectoria pues será importante localizar la porción transversal del colon. Esta porción transversal que se puede localizar aquí, llegando a una angulación que guardará cierta relación con el vaso y que será conocido como el ángulo esplenocólico. Este ángulo esplenocólico pues descenderá a la parte inferior y en esta parte inferior pues seremos capaces de diferenciar a la parte descendente del colon. La parte descendente del colon posteriormente al descender tendrá relación con el colon rectoeximoideo. Esta se localiza en la parte inferior y una vez localizada aquí pues tendrá relación en la parte anterior con el recto. Continuando con la exploración, es importante analizar en segunda instancia a la estructura vascular. Entre ello encontramos a la aorta. Entonces, la aorta tendrá una disposición pues abdominal después de haber pasado a través de la estructura del diafragma y esta se bifurcará en la parte inferior y cerca del nivel de eh, las crestas ilíacas como las arterias ilíacas externas que conformarán después su subdivisión. También es importante destacar pues la presencia de la arteria mesentérica superior y la arteria que se ubica en esta zona de aquí. También la porción abdominal que posteriormente va a dar origen a dos arterias importantes que conformarán a las arterias renales que nacerán de la propia aorta y por último a la porción inferior de la arteria mesentérica. Otra estructura importante es la vena cava inferior. Esta vena cava inferior, pues posteriormente sabemos que desembocará en la aurícula derecha. Y posterior a ello, lo que tenemos que destacar también es a la vena porta, a la vena esplénica y a la vena mesentérica superior, que como podemos ver en la parte de la imagen, pues poco a poco esta vena toma gran relevancia, brindando rama para la inervación de todas las estructuras intestinales. Bien, y ya analizando en otro plano encontraremos el plano axial. En el plano axial hay muchas características a destacar.
podemos ver que a simple vista encontramos lo que es al cuerpo del estómago con la presencia de aire y líquido. En la parte posterior encontraremos el vaso, encontraremos la presencia del hígado, una estructura importante, la cual presentará al lóbulo izquierdo aquí en la parte anterior y la parte resultante hará referencia al lóbulo derecho, así como sus subdivisiones. El hígado es un importante órgano en el cual debemos pues determinar en primera instancia la localización de la vesícula biliar y también pues encontrar otra estructura importante que hará referencia a la vena porta, como ya la habíamos mencionado, la cual se encarga de la irrigación y se dividirá dándonos una división segmentaria del lóbulo. Es así como, descendiendo un poco más, podemos localizar diferentes estructuras. Entre ellas encontraremos al páncreas y si continuamos descendiendo, pues encontraremos a las asas intestinales, a la porción transversal del colon y así seremos capaces de determinar la porción del ciego. Esta se acompañará del colon ascendente y su ubicación espacial es fácil de identificar debido a la presencia del óvulo encima de sí. Este colon tendrá cierta relación, como lo podemos ver aquí, con el hígado, teniendo referencia al ángulo hepatocólico. Si seguimos en la parte anterior, encontraremos pues la presencia del colon transverso y después del colon transverso encontraremos al otro ángulo. Importante que guarda relación en cambio con el vaso. Este hará referencia al ángulo esplenohepático para descender por último con una estructura importante que es el colon descendente enmarcado en esta imagen. Bien, continuando, otras estructuras fundamentales que podemos ver aquí están a cada lado de la columna vertebral encontraremos lo que son los riñones. Los riñones tendrán en su parte anterior estructuras piramidales que hacen alusión a las glándulas suprarrenales. Estas glándulas suprarrenales serán de gran importancia y no son tan complicadas de localizar. Si continuamos descendiendo, pues vemos que de cada, de cada riñón nacen los uréteres, que serán lugares importantes y guardarán después relación con la vejiga. En la parte anterior a la vértebra, ya hablando netamente de estructuras vasculares, encontraremos a la aorta. La aorta abdominal, al descender, dará rama a las arterias renales. Y estas arterias renales se encargarán de la inervación de los riñones. En la parte anterior a cada arteria renal encontraremos a las venas renales y una estructura importante a destacar a nivel vascular es la presencia de la vena cava inferior. Otra estructura importante a destacar es el esófago. El esófago se ubica retrocardíaco como lo podemos visualizar aquí y en la parte anterior a la aorta. Esta estructura de aquí pues poco a poco al descender y al pasar por el hiato formará la porción del esófago abdominal y esta porción del esófago abdominal, como podemos ver aquí, tiene un destino que corresponde a su fusión con la parte del estómago, conformando así el cardias. Con ello somos capaces de visualizar cómo una vez conformando ya el cardias, encontramos a la curvatura menor y a la curvatura mayor.
Continuando, pues somos capaces de visualizar en esta parte de aquí una cavidad importante que hace relación al aumento menor. Este aumento menor puede estar formado por el ligamento gástrico y el ligamento hepático. Bien, y al descender somos capaces de visualizar cómo el estómago da origen al antro y después al píloro. Bien, al descender un poco más, seremos capaces de visualizar al duodeno y en la parte anterior pues encontraremos al mesenterio. Así también pues seremos capaces de visualizar con mucha mayor facilidad cómo el peritoneo parietal recubre a todas las estructuras y todo lo que se encuentra en la parte posterior pues conformará la parte del retroperitoneo. Lo último a destacar es que si descendemos en la parte más inferior de toda la estructura, encontraremos una estructura que es causa de infecciones relevantes. Encontramos al ciego en toda su extensión y en la parte posterior pues seremos capaces de encontrar al apéndice.